Un año más llega el Día de las Fuerzas Armadas, ya lo habrán visto anunciar, y todas las actividades que trae consigo y que se van a desarrollar entre el 3 y el 8 de junio. El acto principal se desarrollará en Santa Cruz de Tenerife, pero aquí en Guadalajara, por supuesto, también tenemos muchísimos aspectos a celebrar y muy interesantes, de los cuales nos va a hablar nuestro siguiente invitado. José Manuel Ruiz Pérez es el director del Archivo General Militar de Guadalajara y va a ejercer como anfitrión en la mayoría de estos actos. Muy buenos días, coronel Ruiz Pérez. Gracias por acercarse de nuevo a nuestra casa. Buenos días. Agradecido yo a vosotros por darme voz en vuestros programas y sobre todo para poder llegar al público en general y contar un poquito lo que es el Día de las Fuerzas Armadas y qué es lo que pretendemos celebrar los militares con esa celebración. Pues ya me he dejado la primera pregunta planteada. Exactamente qué es el Día de las Fuerzas Armadas que celebramos, aunque todos más o menos lo podemos intuir, ¿no? Bueno, pues esto es una creación del Ministerio de Defensa a partir de 1987, mediante un Real Decreto en el que se proponía que hubiera un día de acercamiento de los ejércitos a lo que es el pueblo español, ¿no? Hay que tener en cuenta que en un momento de conflicto, un ejército que no tenga el apoyo de su pueblo no va a ningún sitio. Esa sinergia que debemos tener los ejércitos con los ciudadanos es la que nos daría la fuerza para poder vencer en cualquier ocasión, en cualquier conflicto que tuviéramos. Entonces se celebra esto, pues lo celebramos todos los años. Lo que hacemos es acercar las actividades que nosotros hacemos diariamente de instrucción y adiestramiento de todas las unidades al pueblo para que lo puedan ver. Aquí, como no tenemos muchas unidades militares, tenemos el Parque de Mantenimiento de Material de Ingenieros, que es una unidad logística de las más importantes de España, y tenemos cerca la Unidad Militar de Emergencias y la Brigada Paracaidista. Y también, por supuesto, tenemos a la Guardia Civil, que forma parte también de las Fuerzas Armadas. Pues vamos a hacer un pequeño homenaje a todas esas unidades y vamos a sacar esas actividades a la calle para que lo puedan ver los ciudadanos. En definitiva, un modo de acercarnos a los que no somos militares, pues una institución con tantísimo prestigio y tantísima historia y tan necesaria como es el Ejército Español, ¿no? Sería algo así en resumidas cuentas. En resumidas cuentas es eso, acercar nuestras actividades para que el ciudadano vea que tiene que confiar en nosotros para que podamos hacer nuestra misión, que nuestra misión no es otra que la defensa de España, y que podamos tener esa confianza del ciudadano en que el dinero que le cuesta a su ejército está bien aprovechado y es una cosa que es una inversión a futuro para la seguridad de España y no solo nuestra, sino de las generaciones venideras. Desde luego, ahora en estos tiempos tan convulsos y que como lo de opinar es gratis, tantas voces por ahí salen que yo creo que muchas veces, particularmente hablando del ejército, divulgan una serie de mensajes que tienen poquito fundamento. Pero bueno, eso sería otro melón que no es el caso. No es el caso. Bueno, vamos ya sí a algunas de las actividades, la mayoría de ellas que se van a celebrar en el Archivo General Militar de Guadalajara y que no solo son esa muestra de la cual por supuesto también hablaremos de personal y dispositivos relacionados con el ejército, sino un par de ponencias muy interesantes que vienen y que la primera de ellas sobre todo está muy vinculada a nuestra provincia, la nobleza al servicio real, el 13º Duque del Infantado y el Regimiento de Voluntarios de Castilla. Esta ponencia, si no me equivoco, se ha impartida por el historiador Juan Gabriel Ranera Nadador y exactamente, bueno, entiendo que nos va a presentar la figura del Duque del Infantado, del 13º Duque del Infantado. Efectivamente, nosotros somos herederos de edificios de la Casa de Mendoza, en donde tenemos ubicado el archivo. Fue antiguo cuartel de ese regimiento de voluntarios. El Duque del Infantado ayudó mucho en aquellos tiempos al ejército y ese regimiento fue muy importante para Guadalajara. Después ha habido ahí en el archivo que ocupamos nosotros ahora mismo, ha habido también otras unidades que han dado esplendor a Guadalajara, como la Academia de Ingenieros, que estuvo casi 100 años aquí en el siglo XIX, prácticamente entero el siglo XIX hasta 1924 que ardió. Entonces pretendemos con esa conferencia acercar también un poco el conocimiento de lo que del solar en el que ocupamos ahora mismo.
Efectivamente, eran dependencias, bueno, prácticamente en el Renacimiento, casi toda Guadalajara eran dependencias de los Mendoza, pero particularmente el espacio en el que se ubica ahora mismo el Archivo General Militar. En cuanto al Regimiento de Voluntarios de Castilla, ¿qué es o qué era exactamente esta unidad? Bueno, entonces los regimientos todos pertenecían a un señor, era una aportación que le hacían al reinado y bueno, pues era uno de los regimientos más importantes en esa época. ¿Y tenía sede aquí en Guadalajara? Sí, tenía unos acuartelamientos aquí en Guadalajara. Ajá. Vemos que la historia castrense de Guadalajara es mucho más densa de lo que pensamos y mucho más desconocida de lo que de hecho debería ser, ¿no? En fin, bueno, pues esta será la primera de las ponencias que se va a celebrar pues ya mismo, el 28 de mayo a partir de las 7 de la tarde, ¿dónde? ¿En el archivo? Sí, en el archivo tenemos una sala de ahí grande en la que esperamos que haya mucha afluencia de público porque el tema es muy interesante y además el profesor Ranera es nativo de aquí de Guadalajara y es una personalidad sobre todo en cosas de la nobleza española. Si mal no recuerdo, porque el año pasado, precisamente con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, hicimos para Alcalá Televisión un reportaje, estuvimos en esta sala, que eran los talleres de la Escuela de Ingenieros, ¿puede ser? Sí, efectivamente, donde hacemos era de los talleres. Sí. Era el taller de electrotecnia, ¿sí? También fue anteriormente fue una de las dependencias de la fábrica de paños tan importante que hubo aquí en Guadalajara. Y bueno, allí está muy bien porque además es un sitio muy singular, puesto que en lo que es la cubierta está sostenida por unos elementos muy importantes de la Academia de Ingenieros. Eran unas soluciones al problema de... caballetes creo que se llaman, ¿no? Sí, son unas cerchas, que eran la solución a sujetar una cubierta, ¿no? Sí, es muy llamativo porque son todas diferentes. Es muy llamativo, son diferentes y están estudiadas. Además, hace poco hemos tenido la visita de unos arquitectos que han venido a estudiarlas. La realización de esa cubierta venía a ser pues como la conclusión de los estudios y los conocimientos de los ingenieros. De los ingenieros. Efectivamente, muy curioso el espacio, muy curioso todo el archivo, por cierto. En fin, seguimos avanzando y vamos a la segunda de las ponencias, que nos trae la figura de Calderón de la Barca, este dramaturgo del siglo de oro español que no podemos olvidarlo, y si no me equivoco también era militar, ¿no? Efectivamente. Nosotros en el Instituto de Historia y Cultura Militar, que pertenece al Ejército de Tierra, tenemos unas efemérides, 2 efemérides cada año que celebramos, y esta es una de las efemérides que se celebra este año, la de la figura de Pedro Calderón de la Barca, no solamente porque era militar, sino porque por la gran impronta que dejó en los ejércitos, sobre todo por su forma de ser, ¿no? Por la forma de manejarse en el ejército, la forma y aparte por el estupendo escritor que era, ¿no? Es decir, además de buen escritor, era buen militar. Efectivamente, buen militar que dejó plasmados principios, sobre todo de ética militar. No lo sé, parece ser que tenían cierta creencia los militares a escribir o los escritores a meterse a militar, porque Miguel de Cervantes también fue. Lope de Vega, si no me equivoco, también. De hecho, creo que compartieron filas en la batalla de la isla de Terceira, Cervantes y Lope. Sí. En fin, bueno, de nuevo nos meteríamos en vericuetos que no corresponden. Esta conferencia sobre Calderón de la Barca y las letras en la monarquía de España, honor, milicia y religión, qué bonito queda, tendrá lugar el 4 de junio, ¿no? A las 7 de la tarde. El 4 de junio, sí, es el siguiente miércoles a las 7 de la tarde y esperamos también mucha afluencia de público. El tema es muy interesante y el profesor que la va a dar, el profesor Berrendero, es un auténtico experto casi mundial en Calderón de la Barca. Calderón luego se metió cura, ¿puede ser? ¿Me suena? Sí. Sí, también. Por lo de honor, milicia y religión. Milicia y religión. Creo que después... tuvo una vida azarosa y se metió a cura. Sí. Algo me suena, no lo sé, pero bueno. En principio, su familia, su madre quería que hubiera sido religioso desde el principio, pero bueno, lo hizo al final.
eran los usos de la época, ¿no? Es decir, se iba dando un hijo a la hacienda de la casa, otro al ejército y otro a la iglesia. Y el que venga detrás, que arre, como dice el dicho, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en orden cronológico con otro acto con motivo de la celebración en Guadalajara del Día de las Fuerzas Armadas. Y no se va a realizar en el archivo, se va a realizar en el Buero, ¿no? Se va a realizar en el Buero, es un concierto, lo organiza el Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros. El coronel Rodolfo Arroyo de la Rosa es el promotor de este concierto, que ya se ha hecho otros años, y también es lo que hablábamos, es acercar la música militar a la ciudadanía. Yo estuve en el concierto el año pasado, fue estupendo. Se llenó, hubo un lleno total, la unidad de música que vino era estupenda también, y este año pues repetiremos. Ni más ni menos, la unidad de música del Regimiento Memorial del Rey de Infantería. Esa es una de las más importantes que tenemos, te diría la segunda después de la Guardia Real, pero vamos, son todas muy buenas. Desde luego. Vamos ya sí digamos, al acto seguramente más llamativo y seguramente más secundado por la ciudadanía de Guadalajara, que es la exposición de materiales y dotación del Ejército de Tierra, de la UME y de la Guardia Civil, que se va a celebrar pues allí en la campa del archivo. Sí, ahí vamos a hacer dos jornadas de puertas abiertas para conocimiento del archivo, más todo el conocimiento de todo el material que nos aporte. Ya te he dicho antes, Brigada Paracaidista, Unidad Militar de Emergencias, el Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros y la Guardia Civil. Entonces haremos una el día 12, que es jueves. Esta es más orientada también a colegios, hemos publicitado los colegios, pues si algún colegio quiere venir con los niños y tal. Y luego ya haremos otra el sábado, ya más orientado a familias que vengan con sus niños y bueno, pues para pasar una jornada estupenda, conocer el archivo, conocer todos esos materiales que nos van a traer esas unidades que hemos dicho antes. Tendremos, si está bien el tiempo, otra vez un helicóptero de la Guardia Civil que aterrizará y alguna sorpresa más. Desde luego, como sorpresa que es, no se puede desvelar, pero desde luego el momento en el que llegaba el helicóptero y el momento en el que partía el helicóptero era uno de los más esperados y en fin, y después todos nos queríamos hacer el selfie con el helicóptero. Está claro, en fin. Bueno, pues como verán, se va a celebrar por todo lo alto el Día de las Fuerzas Armadas, no solo en Tenerife y en Gran Canaria, que también es sede de este año de las celebraciones, sino también aquí en Guadalajara, como hemos visto, con actividades de todo tipo, musicales, divulgativas, en forma de conferencia y, por supuesto, con esa exposición a la que acudiremos seguramente encantados. Muchísimas gracias, José Manuel Ruiz Pérez, coronel director del Archivo Histórico Militar de Guadalajara, por haberse acercado, como decíamos, y nos vemos por allí, ya la siguiente por su casa. Muchas gracias a vosotros, sobre todo por sacarnos en antena y por llevar toda nuestra información a todos los ciudadanos, que van a pasar unos días estupendos y con todas las actividades que hemos previsto, gracias a todas las unidades que hemos dicho antes, sobre todo a la Guardia Civil, al Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros y nosotros mismos.